digamos, en la historia de este término. Cohesión es la capacidad del arte de vivir juntos. Y se puede aplicar la teoría del campo de fuerzas en física como resultado. Y cohesión a lo largo del tiempo se ha ido construyendo, el término de cohesión se ha ido construyendo en oposición al término de fractura, de brecha. Y entonces se ha ido fundando sobre valores con una vocación de unificación. Y cuanto más complejas se muestren las situaciones sociales y cuanto más numerosas sean las fuerzas económicas, sociales y culturales que se enfrentan, cuanto más es difícil legitimar un sistema de adhesión. El concepto de cohesión social reaparece a lo largo de la historia social del mundo en varios momentos, hasta en los tiempos de la revolución industrial. En las fases avanzadas de la revolución industrial se intentaron formular y aplicar medidas cohesivas, por ejemplo, medidas de protección social, que tenían como finalidad fundamental el hecho de que los trabajadores se pudieran adaptar sin particulares conflictos a los cambios tecnológicos, a los cambios mercadísticos que la industria en su proceso de crecimiento producía. Si hacemos un salto en la historia social, llegamos al post-Segunda Guerra Mundial. Esto pasa en Europa. Se dan los años 50, 60 y parte de los 70, una situación de crecimiento económico muy alto, aumento del empleo y creación del dicho estado de bienestar, el welfare state, que se basaba sobre unos principios fundamentales. En primer lugar, el estado de bienestar, este estado social, otorga derechos de inmunidad frente al Estado, los dichos derechos civiles de los ciudadanos. En segundo lugar, otorga derechos políticos, la participación en la formación de las decisiones comunes, de las decisiones sobre condiciones comunes. Y en tercer lugar, otorga prestaciones sociales universales, los derechos sociales. En condiciones más actuales, hablamos después del shock petrolífero y de las crisis recientes, la ética de la solidaridad, a la ética de la solidaridad se sustituye la estética del consumo y de la diferencia. Entonces es una situación bastante diferente. En México y en América Latina, estos fenómenos tienen una especificidad. Mientras que en Europa se afirmaron estos derechos, se pusieron en la formulación de políticas públicas y los ciudadanos tuvieron goce de estos derechos. En América Latina esto se dice más como algo de normativo, como algo de tendencial, y entonces cuando este modelo social de welfare state en Europa fue amenazado, en América Latina se encontró en la situación muy específica de perder derechos que han sido solamente esperados y teorizados, pero no gozados en la efectividad. Y en los años 90, a finales de los años 90, debido a las manifestaciones
de ruptura del tejido social que se empezaron a manifestar, de violencia y de comportamientos antisociales, la OECD en Europa y en América, en los Estados miembros y en específico en América Latina, el CEPAL, trató de atribuir al término cohesión social un sentido específico para volverla criterio inspirador de las políticas públicas, no solamente sociales, sino también fiscales y políticas de gestión del equilibrio económico, ¿no? Habíamos vivido y venimos de décadas donde el hecho del equilibrio macroeconómico se hizo totémico y cuando se empezó el consenso de Washington es el elemento simbólico, y cuando en este momento se empieza a pensar un poco distinto. Digamos, casi muchas de las presentaciones confirman estas preguntas iniciales que yo quise ponerme, ¿no? Reflexionando sobre los temas que me pidieron de estudiar. Y son tres preguntas fundamentales. La primera es, ¿las sociedades están unidas cuando los ciudadanos obtienen una utilidad, o cuando en adjunta a estas utilidades sociales se fortalece su capacidad de soportar las injusticias? Y, es decir, es solamente el goce de derechos o el fortalecimiento de la capacidad de reacción frente a las dificultades y frente, por ejemplo, a las manifestaciones de crisis económicas, de crisis sociales. El segundo son las utilidades o la justicia distributiva, la justicia social, que son los aspectos claves de la vida social y de la vida política que tenemos que tener en consideraciones cuando pensamos sobre cohesión social. Y la tercera pregunta es, ¿son suficientes elementos regulatorios y buen funcionamiento de las instituciones y buenos derechos individuales para producir unidad social, o por acaso se requiere algo más? Yo pienso que se requiere algo más. El concepto se construye en la literatura social y no solamente en la literatura social, sino, y Minor lo citó en su exposición, en la producción de documentos de política pública o de orientación de políticas públicas, que digamos, estos segundos no solamente ponen hitos, ponen pilares, bases del concepto, sino que se califican en términos que yo defino performativos. Entonces, el uso concreto de estos conceptos, cómo se traduce en medidas de política pública. Y este concepto aparece con mucha frecuencia con relación a la necesidad de arreglar los problemas que se habían creado en las décadas digamos que unos planteamientos políticos definen neoliberales. Digamos, ¿qué pasa en la actualidad? Que hay unos procesos sociales tipo la crisis de los estados nacionales, los cambios muy radicales en las condiciones presentes en el mercado del trabajo, la necesidad de abordajes multiculturales y el fortalecimiento de las posibilidades de comunicación
amenazan, ponen en crisis la tradicional lealtad entre los ciudadanos a nivel primario, a nivel de solidaridad, de lo que Durkheim llamaba solidaridad mecánica, y ponen como elemento, indican el protagonismo de las políticas públicas como elemento de integración y de cohesión social. Digamos, si nos queremos acercarnos a la realidad de México, muy rápidamente digo esto porque Franco ya lo trató. El concepto de cohesión social es un concepto que es dinámico, es una dialéctica entre fuerzas distintas. El desarrollo económico y la competición económica ponen en términos sociales, producen dialéctica entre, digamos, tendencias de inclusión y tendencias de exclusión, y producen distintas percepciones y distintas actitudes por parte de la ciudadanía. Y si es una dialéctica, esto naturalmente es un concepto dinámico que no implica una reacción de causa-efecto, sino que implica el hecho de que cuando se producen equilibrios entre el concepto de capital social, entre el concepto de valores sociales, entre el concepto de desarrollo, con el concepto de desarrollo, se producen círculos virtuosos. Al contrario, se producen círculos virtuosos. Es decir, que cada una de estas variables se afirma en determinada manera, pero su identidad y sus características son completamente reversibles en los ciclos de condiciones sociales. Entonces, si queremos buscar una definición de cohesión social, no podemos decir, muchas veces se ha dicho, hay variables objetivas, y se le agrega el comentario, no hay casi nada de subjetivo, ¿no? Cuando yo empecé a ocuparme de organización de empresas, de organización, digamos, de teoría de la organización y de actividades de organización, decíamos que no hay nada de objetivo. Las cosas más objetivas, las cosas que se pueden definir objetivas son las más intersubjetivas posibles. Esto es, que se dice, digamos, la definición de cohesión social, y en esto yo concordo con lo que dijo Carlos Becerra. Si hay unos elementos sobre los cuales ya estamos de acuerdo, es importante y vale la pena empezar a definir modalidades de operacionalización de estos elementos, porque estas definiciones son estipulativas, son convencionales. Y el intento que tenemos que hacer y el nivel de este seminario, de este taller, me parece muy bueno en este sentido, que tenemos que buscar una definición que sea capaz de convencer al máximo de personas, al máximo de condiciones, al máximo de visiones, y al mismo tiempo tenga una base teórica sólida. Estas características nos hacen acercar a medición de fenómenos sobre la base de un modelo que pueda soportar la toma de decisiones en términos de políticas públicas. Propongo cinco dimensiones de la cohesión social. Aquí no se ve. ¿Se puede? ¿Cómo se puede hacer más chico esto? No se tiene. Hacerlo más pequeño. No.
trato de de verbalizarlo yo. La primera es la dimensión cultural, si existen o no existen valores compartidos y que producen una identidad común o por lo menos un compromiso social, un contrato social aceptable. Esa es digamos, la dialéctica entre pertenencia y exclusión. La dimensión económica, si existen igualdad de oportunidades en el sentido de ingresos y en el sentido de acceso a servicios públicos. Esta es la dialéctica entre inclusión y alejamiento. Variables de reconocimiento, las variables culturales, subjetivas, la existencia o no, si existen mecanismos simbólicos que validen las identidades, permitan a los colectivos sociales con sus ideas, con sus valores culturales y al límite sus ideologías, de reconocerse en un contexto social, y son los valores de participación o de apatía. Cohesión en el sentido, la dimensión política, si existen o no procedimientos para asociar cuantas más personas posibles a la formación de la voluntad colectiva. Entonces son las variables de reconocimiento o las variables de conflicto. Y por último, variables de legitimidad, si existen mecanismos o condiciones que acerquen al hecho de que los ciudadanos individualmente y colectivamente sean capaces o tengan la voluntad de obedecer a las instituciones, es decir, la legitimación o no legitimación. Si queremos identificar estas variables en términos de componentes de la cohesión social, digamos, definimos a dos niveles. Unos elementos que podemos definir fácticos, son los vínculos de cualquier naturaleza, sean esos vínculos débiles o fuertes, vínculos que incluyen componentes poblacionales amplias o reducidas. Son los contenidos de legitimidad, lo que está incluido y lo que no está incluido en el obedecer a la ley, en el reconocerse en las instituciones y el sentido de pertenencia social. Y otros elementos que son más normativos, presuponen vínculos de tipo cualificado y, digamos, nos proponen la necesidad o la posibilidad de tomar distintos rumbos en la definición de políticas sociales y de políticas públicas en general. Son lo que se refiere a la igualdad de oportunidad de acceso, el reconocimiento mutuo y la participación ciudadana. En síntesis, se puede decir que, como decía Minor cuando habla de los orígenes del concepto de cohesión social, este concepto no se refiere solamente a estabilidad social, sino al deber ser, a sus calidades morales. Y si es la única cita que hago, si nos referimos a lo que dice, al análisis de Rawls en su libro más famoso, The Theory of Justice, hay sociedades que favorecen, facilitan, estimulan la cooperación entre ciudadanos, y porque tienen una concepción pública de justicias que es universalmente reconocida. Y finalmente el concepto de cohesión social
incluye los elementos de inclusión social y de sentido de pertenencia. Y el hecho de que, hablando en términos normativos, haya una orientación común sobre algunas normas sociales que se tienen que respetar para que una sociedad sea inclusiva y cohesiva. Entonces, si decimos que la cohesión social no tiene un significado todavía acabado, bien definido, pero esta afecta mucha parte de la investigación social a escala europea y completamente la definición de las políticas públicas hoy a nivel europeo. Y se refiere a una sociedad que tenga un nivel de unidad social suficiente para evitar o gestionar los conflictos posibles y las divisiones posibles entre ciudadanos. Y que es una solución no determinada, sino tendencial, ideal a problemas como los problemas de conflicto social, como la exclusión social, la pobreza y la violencia en las sociedades. Entonces, abarca temas que se refieren a pobreza, desigualdad y exclusión. Hay como miles de definiciones de cohesión social. En la economía de esta exposición me interesan tres. Una es la origen del hecho de que nosotros estamos aquí, el Laboratorio de Cohesión Social existe, y es la cumbre de Guadalajara del 2004, donde se empieza a hablar de cohesión social, antes de la cumbre que citó Minor, la cumbre del ¿Por qué no te calles?, que se quedó la cumbre del ¿Por qué no te calles?, del rey de España con Chávez. Digamos que dice que una sociedad donde haya cohesión es una sociedad que es dominada por la responsabilidad mutua, que esto se refiere a capacidad de la sociedad de facilitar la igualdad, pero también a la responsabilidad de cada ciudadano hacia los demás ciudadanos, hacia sus conciudadanos. Y CEPAL subraya términos de dialéctica y de concepto infieri, digamos. Y la última definición es una definición que viene del Consejo de Europa, que es un órgano consultivo de la Unión Europea, que pero tiene bastante influencia en la definición de políticas públicas y de grandes orientaciones estratégicas de la comunidad, que dice que digamos, una sociedad cohesionada sabe asegurar el bienestar ciudadano y reducir las desigualdades. Y esta sociedad es una sociedad que facilita la responsabilidad mutua y facilita el desarrollo de medios democráticos para la solución de conflictos. Entonces, para tener un marco operativo, yo siempre me refiero, repito, a definición de políticas sociales. Y es una cosa que, digamos, nos diferencia un poco el abordaje usado de Minor, pero son complementarias las dos definiciones. Digamos que siendo un concepto marco, el concepto de cohesión social, digamos, incluye distintas problemáticas sociales, la dinámica inclusión-exclusión, la dinámica inequidad-igualdad, el nivel de movilidad social, el nivel de distribución de los ingresos y la parte subjetiva, más subjetiva, es decir, el sentido de pertenencia y la responsabilidad mutua.
estas definiciones hacen hincapié, subrayan tres elementos fundamentales. El primero, la existencia de brechas sociales, de fracturas sociales. Y el segundo elemento es la necesidad de una capacidad institucional para dar respuestas a las diferencias entre colectivos sociales, a las diferencias entre territorios, a las diferencias entre personas, por ejemplo,